Muy buenas tardes, mis estudiantes de primer año de secundaria. Una vez más, Sumi Rocío Napa les saluda y vamos a dar inicio a esta nueva semana que ya es la semana 27 en el área de ciencia y tecnología. Para este día vamos a desarrollar nuestro nuevo proyecto integrador que consiste en conservamos y promovemos nuestra biodiversidad e investigamos sobre la biodiversidad en nuestro huerto, jardín o chacra. Para ello vamos a tener en cuenta la siguiente competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Esta competencia va a desarrollar en esta oportunidad la siguiente capacidad. Problematiza situaciones. El propósito de la sesión del día de hoy es formular preguntas acerca de las variables que influyen en un fenómeno u objeto natural o tecnológico y seleccionar aquella que pueda ser indagada científicamente. Plantear hipótesis en las que se establecen relaciones de causalidad entre las variables. Considerar la variable interviniente en esta indagación. La evidencia para la sesión del día de hoy es formulación de la pregunta hipótesis que guiará la indagación sobre la biodiversidad de dos regiones de su huerto, jardín o chacra. Los criterios que vamos a tener en cuenta va a ser los siguientes. Presenta la pregunta de indagación científica que relacione las variables. Plantea la hipótesis en la que se establecen relaciones de causalidad entre las variables. Identifica las variables independiente, dependiente e interviniente. El reto para el día de hoy es: ¿qué podemos hacer para cuidar la biodiversidad? ¿Cómo conservar y promover nuestra biodiversidad? El producto para este reto es una ficha técnica de un recurso identificado en la biodiversidad de su entorno para preservarlo, conservarlo y promoverlo. Para la elaboración y evaluación del producto vamos a considerar los siguientes criterios. Proponer acciones cooperativas orientadas al bien común desde la protección y cuidado de la biodiversidad y su familia y comunidad. Escribe con propiedad, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Propone un plan de recojo de datos en salida del campo del huerto, jardín o chacra para investigar y conservar la biodiversidad. Plantea propuestas de acción de consumo responsable de animales o vegetales de la comunidad o región en base a sus problemas planteados y resueltos. Esos son los criterios que vamos a tomar en cuenta para hacer el producto del día de hoy. Desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones para avanzar en el desarrollo de la competencia. En este caso, la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy serán capaces de formular la pregunta e hipótesis que guiará su indagación sobre la biodiversidad de 2 regiones de su huerto, jardín o chacra. Bien, mis estimados estudiantes de primer año de secundaria, comencemos entonces esta gran aventura que significa la indagación. Antes de comenzar, voy a presentarles una pequeña situación. El Perú es un país mega diverso. Alberga en sus territorios, junto con otros países, las más altas concentraciones de ecosistemas y diversidad a nivel de genes. La biodiversidad produce bienes y servicios que hacen posible la vida humana al proporcionar alimentos y agua limpia. Al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer servicios recreativos, culturales y espirituales. Por lo tanto, es necesario conservarla y, en caso de deterioro, restaurarla. Las actividades humanas alteran el equilibrio natural de los ecosistemas,
produciendo modificaciones dramáticas de la composición de los mismos, así como las relaciones entre especies e individuos. Una consecuencia principal de este deterioro es la pérdida general de la biodiversidad, tanto a nivel del espectro genético de las poblaciones como del número de especies y variedades. Por ello, se propone investigar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios de un huerto, jardín o chacra, o entorno para compararla, conservarla y promocionarla. ¿Consideras que todo esto que acabamos de plantear lo podemos realizar? Claro que sí, mis estudiantes de primer año de secundaria. Vas a ver que tú puedes. Comencemos entonces con este trabajo el día de hoy. Como sabemos que podemos realizar esta tarea, antes de comenzarla, vamos a responder a las siguientes preguntas que nos van a ayudar a complementar el trabajo del día de hoy. ¿Cuál es la situación que se te propone indagar? Tenemos que ver dos espacios de nuestro jardín y de nuestro huerto, que he puesto dos ejemplos ahí. ¿Qué podrías indagar de la situación que se propone? Las imágenes relacionan de alguna manera. Puede ser los espacios en el sentido de personas, animales. Vamos a ver a dónde vamos llegando. ¿Qué pregunta harías acerca de la situación presentada? Dos preguntas te voy a mostrar. ¿Cómo varía la diversidad de la especie, animales y plantas en el huerto jardín? Porque hay una pequeña variación, ¿verdad? Puede ser una pregunta tentativa. ¿Cuál es la variación de diversidad de especies, animales o plantas entre el jardín o el huerto? La variación. ¿Son iguales las especies de animales y plantas que encontramos tanto en el jardín como en el huerto? Son interesantes estas preguntas que de alguna manera van a permitir ir desarrollando nuestro proceso de indagación. Quiero que estas preguntas te permitan ir asegurando más o menos de cómo vamos a plantear el trabajo del día de hoy. En la situación que les propuse o que nos proponen indagar sobre la variedad de seres vivos que constituyen la diversidad en dos espacios, sitios, lugares, regiones o parcelas de tu huerto, jardín o chacra o entorno, es decir, un espacio A y un espacio B, para poder compararla, conservarla y promocionarla. ¿Y qué se podría indagar? Muy bien, jóvenes, excelente. Algunos de ustedes habrán contestado los tipos de seres vivos que habitan, el número de seres vivos que cada especie tiene, las características de los seres vivos, el hábitat y otros más. Lo que ustedes acaban de señalar, estimados estudiantes, se les denomina variables. Continuemos entonces, mis queridos estudiantes. Para ello, presten atención a la información que se presenta a continuación para que tengan más elementos para poder plantear su indagación. Para ello tendríamos que tener en cuenta qué es la biodiversidad o diversidad biológica. Dice que incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte esa especie y a los paisajes o regiones en donde se ubican estos ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Qué interesante resulta tener esta información, mis queridos estudiantes. Todo esto permite, de alguna manera, entender
¿Qué vamos a tratar de indagar en este proceso que desarrollamos la sesión del día de hoy? Cuando hablo de diversidad, me refiero a todo el entorno natural. Hablo de plantas, animales que forman estos grandes ecosistemas. Y cuando hablo de una organización biológica, tiene que ver en función, recuerdan, de los niveles de organización de los seres vivos. Cómo vamos evolucionando desde el nivel atómico, molecular, y luego vamos formando el nivel de la célula, la agrupación de células forma tejidos, y esta, a su vez, agrupada forma órganos, agrupados sistemas, y así forma el individuo. Y poco a poco vamos llegando hasta el desarrollo de nuestro gran ecosistema. Qué interesante, mis queridos estudiantes. Vamos buscando más información que nos permita poder responder al reto que tenemos el día de hoy en este proceso maravilloso de indagación científica. ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué son los ecosistemas? El ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Hablo de los seres bióticos que actúan con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a hacer el ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía de este gran ecosistema. Nosotros cuando vimos las relaciones ecológicas en primaria y secundaria, la competencia, cuando tiene que ver, por ejemplo, cuando tengo un león, ¿con quién se podría pelear? A ver, de repente con un zorro, ¿sí? Ahí tiene que mostrar quién es el más fuerte, porque depende su alimentación. Esa es la competencia que hay entre dos especies para poder ser devoradas y poder ser alimentadas de alguna manera. El comensalismo, la depredación, todos son procesos de parasitismo. Por ejemplo, cuando el parasitismo tiene que ver, por ejemplo, cuando una pulga o un piojo busca poder alimentarse de otra especie y poder sobrevivir cómodamente, ¿no? Es como las pulgas en los perros, por ejemplo, ¿no? Ellos se alimentan de la sangre de estos animales, pero viven cómodos, se alimentan de otros animales y de alguna manera tienen una especie, un hábitat donde poder desarrollar o vivir. Todo eso tiene que ver con nuestro gran ecosistema. Qué interesante resulta todo esto, jóvenes. También cuando hablamos de nuestros ecosistemas tenemos que tener en cuenta los 5 reinos que existen dentro de este desarrollo del gran ecosistema, como tenemos el reino monera, que tiene que ver con las bacterias, el reino protista, con los protozoarios, las algas, tenemos al reino hongo, al reino animal, al reino vegetal, o reino planta, o reino de animales. Todo eso forma nuestro maravilloso y gran ecosistema. Bien, vamos a continuar entonces para ir desarrollando este proceso de investigación científica o de indagación científica. Toda esta información, ¿cómo te va a ayudar para sustentar tu pregunta de indagación y tu hipótesis? Ahora, mis estimados estudiantes, ya estamos listos para formular la pregunta de indagación científica para comprobar y comparar la biodiversidad de 2 espacios, regiones o parcelas de tu huerto, jardín o chacra. Recuerda que has realizado la primera indagación y conoces que la pregunta debe ser simple y concisa y debe tener ciertos elementos, por ejemplo, las variables. Una pregunta de investigación describe qué vamos a manipular, es decir, la variable independiente. ¿Qué se va a medir? O sea, la variable dependiente. ¿Qué vamos a mantener constante? ¿Qué serían las variables intervinientes? En esta indagación,
¿Cuáles de las mencionadas podrían ser las variables dependientes y cuáles las variables independientes e intervinientes? La variable dependiente en este caso es la que el investigador escoge para establecer agrupaciones. En esta indagación sería el sitio, espacio o región, es decir, el sitio A y el sitio B. La variable dependiente es la variable respuesta que se observa en la indagación y que podrían estar influenciadas en los valores de las variables independientes. En esta indagación podría ser los tipos de seres vivos que habitan, el número de los seres vivos de cada especie y las características de los seres vivos, el hábitat, etc. Las variables intervinientes son las variables que se mantienen constantes. En esta indagación podría ser el tamaño de parcela 1 por 1 metros el día de la observación. Qué interesante, jóvenes, para poder ir identificando cada una de estas variables y poder llegar a producir o poder crear nuestra propia pregunta de indagación. Muy bien, mis queridos estudiantes, ¿cómo plantearemos la pregunta de indagación? La pregunta de indagación científica se plantean basadas en las variables. La pregunta que formularemos debe relacionarse con las variables y debe invitar a explorar, describir y comparar para dar una respuesta o solución. Ahora te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, debemos relacionar las variables independientes con la dependiente que has identificado para indagar sobre la biodiversidad. Toma en cuenta que la pregunta debe permitirte comparar. Puedes generar varias preguntas de indagación y luego seleccionar solo una. ¿Cómo podíamos generar varias preguntas de indagación? Seguro que de algunas preguntas que ya has tomado en cuenta se parecen a las que te voy a mencionar a continuación. Escucha con mucha atención. ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies, animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Cómo varía la diversidad de especies, animales y plantas en el huerto o jardín en el mes de octubre y el mes de noviembre? ¿Son iguales? ¿Hay alguna variación? ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies, animales y vegetales en un lugar con sombra y en un lugar con luz directa? ¡Qué interesante las preguntas que estamos planteando, mis queridos estudiantes de primer año de secundaria! ¿Cómo son similares o distintos en diversidad de especies, animales y vegetales el lugar A y el lugar B? Definitivamente no pueden ser iguales. Tomemos en cuenta todas las preguntas que estamos planteando, que me imagino que tú también has podido desarrollarlas y tienen semejante similitud o pareció a la que te acabo de plantear. La pregunta de indagación, entonces, con respecto a todas estas preguntas, podría ser, si podemos observar las preguntas que acabo de mencionar, te vas a dar cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras. En este caso buscamos que la pregunta permita comparar y debemos seleccionar nuestra pregunta de indagación que oriente a la solución del problema de la situación que ya nos hemos planteado. Entonces, nuestra pregunta de indagación podría ser: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? Muy bien, ¿qué les parece nuestra pregunta que estamos formulando? A continuación vamos a identificar las variables de nuestro interés. Recuerda que las vamos a medir en dos sitios, sitio A y sitio B. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la variable interviniente?
Es decir, ¿qué se cambió? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué se mantuvo constante? Estas preguntas te ayudarán a poder establecer las variables que queremos determinar en este proceso de indagación. Nuestra pregunta de indagación para comparar describe qué vamos a manipular, es decir, la variable independiente. Describe qué vamos a medir, que es la variable dependiente, e identifica la constante, que son las variables intervinientes. Entonces, mis queridos estudiantes, la variable independiente, ¿qué será? El lugar que vamos a observar y si hay un cambio en cada uno de ellos, es decir, mi jardín o mi chacra. En la variable dependiente es la diversidad de especies, animales y plantas que tengo en mi jardín y que tengo en mi huerto o chacra. Y la variable interviniente es el tamaño del lugar en el día de la observación. ¿Son iguales el tamaño de mi jardín, el de mi chacra o el de mi huerto? Muy bien, ya estamos identificando nuestras variables. Excelente, jóvenes, vamos avanzando en este proceso entonces de indagación. Ahora te propongo que planteemos nuestra hipótesis de indagación. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una posible respuesta a la pregunta de indagación elaborada basados en hechos reales que explica de forma clara y precisa la relación que existe entre las variables dependiente e independiente. Debe ser sujeta a prueba de observación y experimentación para poder ser aceptada o rechazada. Eso tenemos que hacer para poder plantear nuestra hipótesis. Excelente, jóvenes. Si nuestra pregunta de indagación es ¿cuál es la diferencia de diversidad de especies, animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podríamos afirmar? Hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Entonces, mis queridos estudiantes, todo esto es muy interesante. Vamos, mis queridos estudiantes, y nuestra pregunta es ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies, animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Podríamos determinar que nuestra hipótesis podría ser: ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¡Qué excelente, jóvenes! Ya hicimos los dos elementos importantes en esta primera sesión. Bien, mis queridos estudiantes, muy bien, los felicito a todos y a todas y a cada uno de ustedes por vivir esta experiencia maravillosa del proceso de indagación. Finalmente, para lograr el propósito del día de hoy con la información presentada y tu ficha de aprendizaje que estoy enviando, plantea tu pregunta e hipótesis de indagación científica. Y tu ficha identifica las variables que vas a manipular, que vas a observar y que van a mantenerse constantes. Todo eso con el apoyo y la participación de tu familia. Agradezco una vez más que estén presentes en la sesión del día de hoy. El proceso de indagación es un maravilloso mundo que la ciencia nos permite ir conociendo. Todo lo que existe en la naturaleza es un proceso de indagación porque todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Bien, esta es la primera parte, la primera sesión. Agradezco, mis queridos estudiantes, por su participación, por estar presente en la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olviden
cuidarse mucho. Si van a salir de casa, las 3 recomendaciones importantes. Usen su mascarilla, mantengan su distanciamiento social y lávense constantemente las manos. Y si fuera necesario, quédate en casa. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y cuídense mucho, mis queridos estudiantes de primer año secundaria. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.